TEA. Ok. ¿Tengo a Aníbal Fernández en línea? Bien, el senador Aníbal Fernández. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Lo escuchaba recién a Pablo Moyano? Sí, la verdad que sigo sin entender por qué estamos en una posición que es absolutamente indeseada por la mayoría de los argentinos, porque el planteo que ellos vienen haciendo es un planteo que lo vienen sosteniendo desde hace bastante tiempo y que ya hemos dado alguna discusión sobre este tema. Hablan de fundamentalmente de tres reclamos: el mínimo no imponible de impuesto a la ganancia, las asignaciones familiares para todos los trabajadores y no solamente para los que menos ganan, y las paritarias libres. Sí. Nosotros en eso me gustaría hacer una explicación de cada uno de esos puntos. Sí. Cuando hablamos del mínimo no imponible, es un tema que hay que manejarlo con mucha prudencia y mucho cuidado, que seguramente no voy a hablar específicamente de un gremio determinado, cualquier gremio como grupo de interés puede reclamarlo para sí, pero la verdad es Ahora, que ¿podemos coincidir en algo, sí, senador? Un salario no es una ganancia para un trabajador. Pero déjeme que le explique bien, como porque si no se va a concepto entender general. el fondo del análisis del gobierno. Cualquiera tiene derecho a reclamar lo que quiera, porque por suerte este país hemos recuperado entre todos una libertad que nos pertenece y eso nos permite que digamos lo que se nos antoja. Pero hay que analizar en sí lo que significa tomar una medida de esa característica. Porque cuando uno sube el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, desacelera la ampliación de los planteles en blanco y amplía la tercerización y la subcontratación. ¿Quién se va a ocupar de los trabajadores en negro? ¿Los desocupados o los que tienen bajas rentabilidades en cualquier trabajo que queramos mencionar, el que se le ocurra? Claro. No nos olvidemos que cualquiera de esos trabajadores en negro, o desocupados, o trabajadores de baja rentabilidad, siguen siendo una buena parte del sostén del consumo. La presidenta permanentemente habla de la demanda agregada y de la necesidad de generar consumo interno, porque el mercado interno ha sido un factor determinante en la centralización de este modelo. Las columnas que sostienen esa recaudación son el IVA, el impuesto a la ganancia, el derecho a la exportación o las retenciones, llámelo como se le antoje, y el impuesto al cheque en ese orden. El primer tema es muy claro, entonces nosotros tenemos que prestarle atención, y no es tan fácil sacarse de encima y tomar una decisión de subir el mínimo no imponible, porque entonces seguimos yendo contra la ampliación de planteles en banco y fomentamos la tercerización y la subcontratación. El segundo punto que ellos manifiestan. Y un datito, cuidado también con las horas extras, porque a la hora de generar horas extras también conspiramos contra lo que significa planteles en blanco y tercerización y subcontratación. Fíjense que Francia durante muchos años ha tenido prohibidas las horas extras, y no es un tema que tiene que ver con los argentinos, sino que es la buena determinación y una justa distribución de lo que estamos haciendo. En cuanto a asignaciones universales, nosotros hemos sacado como Argentina, como gobierno representativo del Estado, la asignación universal por hijo que implica un manejo criterioso de esa recaudación. Si hay algo que nadie puede dudar es de que este programa, reconocido por Naciones Unidas como el más importante del mundo en este momento, está llegando a todos lugares sin ningún tipo de participación, sin ningún tipo de generación de ninguna acción que tenga que ver con el clientelismo político ni cosa por el estilo. Y lo que más me preocupa es que este tipo de acciones que se están llevando a la práctica, lo que significan a la postre es una complicación para cualquiera de los argentinos. El daño se le produce a la sociedad argentina, porque esta decisión introspectiva del gremio de camioneros lo que termina generando es una acción imprevista que lastima directamente al hombre común en cualquiera de sus segmentos sociales que usted lo quiera colocar, desabastece lo que fundamentalmente genera, en este caso, combustibles, y genera situaciones indeseables como lo que sucedió en Guaminí, que inclusive hasta el propio hospital se vio cascoteado. ¿Y por qué razón? Y por una decisión irracional. Esta decisión es irracional porque si hay una ley clara que dice que cuando hay una situación de paritarias libres, que era otro de los temas que ellos reclamaban, y se sientan empleadores y trabajadores sentados a una misma mesa con un tercero que viene a ser el Estado promotor, en este caso el Ministerio de Trabajo, para encontrar soluciones a las formas del trabajo y a los valores de los trabajos en sí mismos, bueno, tiene el punto abierto para dar esa discusión donde la tiene que dar. ¿Por qué la medida de fuerza? ¿Por qué una medida de fuerza irracional? Dicen ellos, ¿por qué en vez de dialogar y discutir provocan esto? ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Callarse la boca y ser extorsionado por un gremio determinado porque creen que ellos son los dueños de tomar esta decisión? Porque una decisión que tiene olor
pura y exclusivamente a discusiones por el poder y no en defensa de los derechos de los trabajadores, como lo acaban de decir, se está llevando a la práctica. Tiene que ser el gobierno entonces el que se calle y agache la boca diciendo lo que tienen razón, porque ellos están tomando acciones políticas, porque se están tomando decisiones en la Confederación General del Trabajo. Eso no va a ser así. Entonces, por esa misma razón, tanto Berni como el vicegobernador Mariotto, como Barata, han compuesto una suerte de comité de emergencia en el cual tienen que ponerse a trabajar para ver cómo se hace, para descomprimir los lugares donde ellos han impedido el movimiento de camiones para la carga de combustible y trasladarlos a lugares que se lo necesitan, y que se puedan resolver ordenadamente, ajustados a derecho, las acciones que el gobierno tiene que llevar a la práctica para impedir que sea un gremio el que tome por extorsión y por decisiones propias lo que significa el funcionamiento ordenado de un país. ¿De dónde se vio que estas cosas van a ser así? Ahora, a ver, Aníbal, Hugo Moyano no era kirchnerista. No, pero es indistinto eso. Ustedes crearon un monstruo desde el gobierno, un monstruo. Yo soy un peronista desde el primer segundo. Tengo 55 años, desde los 14 que milito en el peronismo. Y toda mi vida estuve a la par de este tipo de discusiones en defensa de los derechos de los trabajadores. Cuando era el gobierno de los militares acompañando hasta en 1982 en la esquina de Modar con el conflicto de la CGT, allí estuve presente, dando mi manera de ver cómo hacíamos para acompañar a la Confederación General del Trabajo. Y cuando el gobierno del radicalismo atacaba para reformar el sistema sindical actual, yo no he faltado a ninguna de las manifestaciones conducidas por Saulo Baldini. Nunca me he apartado de esa posición. Y este gobierno, garantizo, y le garantizo porque soy un peronólogo de paladar negro, que no hay ningún gobierno que haya interpretado el magisterio conceptual de Juan Perón como en términos de defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, si esto es lo que se está llevando a la práctica todos los días, se está cumpliendo estrictamente con lo que merece ser defendido como el derecho de los trabajadores, lo que está sucediendo entonces excede ese derecho a los trabajadores. Lo que está sucediendo es la puja por el poder, que es otra cosa que no tiene nada que ver con el derecho de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores se tienen que llevar a la práctica sentados a la mesa, en la mesa de negociaciones de las paritarias libres, vuelvo a insistir, con empleadores y trabajadores, y dando en esa discusión respecto de las formas y del valor del trabajo como se merece. No hay otra forma de discutir. Senador, le agradezco infinitamente haberme atendido. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Minuto1.com, el portal de noticias, dice: Gendarmería comenzó a liberar las refinerías